Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido. Comenzamos. Bienvenidos a Libertades, a este primer programa de este 2022. Un gusto que nos estén escuchando y viendo en Radio Universidad de Guanajuato y en los canales que tiene también la universidad en las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un informe. Vamos a hablar de vidas en protección en estaciones migratorias. Para ello nos acompañan especialistas en el tema. Nos acompaña Guillermo Irízar. Me permito leer una brevísima semblanza de ellos para que ustedes los ubiquen. Guillermo Irízar, él es doctor en Sociología por la Universidad de la Ciudad de Nueva York y académico responsable de asuntos migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Illacuria de la Ibero Puebla. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Excelente. También está con nosotros Angélica Villagrana. Ella es licenciada en Derecho por la Ibero Puebla. Ella es especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte y maestra en Sociología por la Universidad de Arkansas. Hola, Angélica. Hola, muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros. También está con nosotros Alexa Velázquez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero Puebla. Alexa. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. También nos acompaña Abril Michelle Macías. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Ibero Puebla. Hola, Abril. Hola, un gusto, gracias por la invitación. Excelente. También nos acompaña Elena Ayala Gali. Ella es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Ibero Puebla. Hola, Elena. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, como saben, a los que nos escuchan y a los que nos ven, seguimos en la modalidad a distancia, pero pues gracias a esta modalidad podemos tener estas mesas nutridas para analizar y discutir temas. Y me va a acompañar también en la conducción el doctor Miguel Vilches Hinojosa. Él es profesor del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, responsable del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y pues un recurrente participante en este programa Libertades. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Jesús, hola, mucho gusto y gracias por la invitación. La verdad es que es un placer tener a pues nuestras invitadas de la Ibero Puebla, junto con Guillermo, para hablarnos de este informe que hicieron sobre las estaciones migratorias en Puebla, particularmente pues un trabajo en colaboración. Yo quisiera decir muy brevemente que para nuestros radioescuchas, que es muy importante pensar la migración internacional con una visión humanitaria y con una visión de no todo se trata de controlar y detener a personas que no son regulares en los países. Luego esa visión está muy impuesta en nuestro país. No todo se trata de polleros y de traficantes de personas. También hay vidas muy importantes que hay que visibilizar. Y la política migratoria de México ya tiene muchos años, nada más que en los últimos años se ha recrudecido pues una visión de detener, contener y expulsar a las personas que intentan pues encontrar protección internacional y buscar mejores oportunidades de vida. Entonces, diciendo eso, creo que
nos van a mostrar una realidad que tenemos que difundir. Y pues muchas gracias por la invitación. Sí, Miguel. Pues una primera pregunta que podemos hacerle a nuestros invitados es que nos platiquen sobre los antecedentes y cómo ocurren las visitas de monitoreo desde el Instituto de Derechos Humanos, ¿sí? Y el Departamento de Ciencias Sociales. No sé si alguien de ustedes quiera arrancar, iniciar con esta introducción. Guillermo, adelante. Sí, bueno, pues nuevamente gracias, Jesús, Miguel. Un gusto estar acá este día y también compartir el espacio con mis compañeras, con el equipo de análisis, porque análisis e incluso el equipo redactor. Creo que me siento muy afortunado de estar aquí con ellas y de haber tenido este producto como una colaboración interdisciplinaria, interdepartamental o interáreas, y también pues con una participación de egresadas de la universidad de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, respondiendo a este punto de los antecedentes o el origen de las visitas, es algo lo que mis colegas, mis compañeras quieran agregar. Decir que desde hace 10 años más o menos se iniciaron las visitas a las estaciones migratorias desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Han sido visitas que se enmarcan en un proceso académico, o sea, son visitas que tienen la función de monitorear en base o a partir de ciertas preguntas que nos den una idea de las condiciones materiales, las condiciones de las personas, de sus trayectorias, de cómo llegaron a esos espacios. Entonces, decir también que a mí me tocó participar en estas visitas un poco antes de la pandemia, de la contingencia sanitaria que nos tiene ahora haciendo esta, como dices, nutrida participación en línea, pero antes de que nos trastocara la vida, ya hacíamos visitas. A mí me tocó hacer la primera visita en 2020 y las condiciones eran malas, ya eran preocupantes. En ese entonces no estaba todo este tema de la sana distancia, no estaba el tema bueno, lo que sabemos, ¿no? Y ocurría más o menos cada visita, yo siempre lo digo, es como una aventura. O sea, cada día pasa algo diferente. Aventura en el sentido en que ninguna visita casi se parece. Y quizá las visitas de 2020 eran, pues todavía a lo mejor no cambiaban tanto como las de ahora. Evidentemente, toda esta situación de la pandemia ha hecho que cambiemos muchas de nuestras dinámicas de trabajo y de vida y demás. Pero en ese entonces llegábamos a Puebla, nos metían a una oficinita y nos decían con quién quieres hablar o con quién puedes hablar, o a veces sí nos dejaban entrar hasta la estación donde están como los cuartos, los patios, las celdas. Pero la razón también de ser de este informe y del trabajo que ahora retomamos como equipo tiene que ver con que cuando regresamos en la pandemia, digamos, después de lo que vimos antes, y cuando regresamos en la pandemia y que se suma el Departamento de Ciencias Sociales, sobre todo con la participación de Elena, pues sí vimos condiciones sumamente preocupantes, más preocupantes de lo que veíamos antes, en el sentido de que pues no se respetaban los protocolos sanitarios y que las condiciones eran terribles para familias y para niñas, niños y adolescentes que estaban ahí en detención con o sin compañía. Entonces, ahí cerraré un poco los antecedentes del informe, o sea que incluso a partir de visitas que hicieron en 2017 y 2018 se sacó un informe que nosotros retomamos y citamos en este documento de Vidas en Contención, y las cosas que ya desde ese entonces apuntaban para Tlaxcala y Puebla nos daban una pista de que era preocupante, pero nosotros y nosotras pues decidimos actualizarlo y ponerlo en este documento en el que sin duda fue fundamental
este equipo multidisciplinario, esta colaboración con sociales, con el departamento sociales, y también pues el impulso y el apoyo que nos dieron autoridades en la universidad, la Dirección General del Medio Universitario y la propia Rectoría para darle flujo a este trabajo. Y quizá Elena quiere complementar un poco más. Sí, adelante Elena, te escuchamos. Sí, pues bueno, como mencionaba Guillermo, pues nosotros aquí estamos representando un equipo de pues compañeras y compañeros que participan en las visitas a las estaciones migratorias. Para poder ingresar, pues nosotros tenemos autorización, ¿no? Por parte de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración. Es un proceso complejo el poder ingresar a las estaciones. Tenemos días autorizados, horarios. También, bueno, a veces sufrimos un poco por el tema de que nos respeten, ¿no?, estos horarios. Nosotros hacemos visitas a las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, pero creemos que es importante visibilizar lo que estamos viendo aquí porque seguramente refleja lo que se están viviendo en otras estaciones migratorias en el país, y que también pues es importante para todos los que estamos preocupados, interesados en el tema de las migraciones internacionales que sabemos que están creciendo, que han crecido en los últimos años, ver lo que sucede en estos espacios que podrían ser como espacios de excepción, donde tristemente lo que encontramos, como decía Guillermo, es un deterioro en las condiciones de las personas que están ahí. Y nos preocupa pues toda esta incongruencia entre el discurso que hay sobre el respeto a los derechos humanos y lo que se ve en la práctica, y cómo pues hay constantes violaciones a los derechos humanos de estas personas, y también pues a la propia ley de migración, a los acuerdos internacionales que tiene México. Entonces, creemos que es muy importante pues dar a conocer, ¿no?, a la opinión pública en general y también pues a todas las personas interesadas en la materia y que pueden tener incidencia también. Nuestro objetivo es que haya un mayor diálogo con el gobierno, con las autoridades responsables, pues para mejorar las condiciones de las personas que están, ¿no?, en las estaciones migratorias. Además de ser un trabajo de una investigación académica, nuestro propósito pues es esto, generar espacios de diálogo y finalmente pues que se respete la ley. En este sentido pues se cumpla y se respeten los derechos humanos de todas estas personas, familias, y bueno, ya después quizá entraremos pues en detalles, ¿no?, sobre algunas de estos casos más, digo, preocupantes que vemos ahí, pero realmente sí es, sí es importante, y les agradecemos como el espacio para difundir lo que vemos ahí, y que son pocas las organizaciones o universidades que tengan acceso a estos espacios, ¿no?, que tengan acceso a hacer visitas, ¿no?, a las estaciones o estancias migratorias. Entonces, pues eso es lo que quería complementar. Gracias, Elena. Miguel, adelante. Muchas gracias. Sí, yo quería profundizar más en esto que la doctora Elena Ayala nos ha compartido sobre pues las entrevistas que hicieron. Ustedes dicen en el informe que entrevistaron a 45 personas, que solicitaron información de 45 personas que están en estas estaciones migratorias de Puebla y de Tlaxcala. Y no sé, Angélica, si tú nos quieras contar algo de cuál es el proceso administrativo, por qué están detenidas estas personas, que nos dijeras un poquito de este contexto. Bueno, pues un poco como lo comentó Elena, hay como toda esta parte del discurso de México de los derechos humanos y los tratados internacionales que van a dar ayuda y apoyo a los migrantes en situación irregular. Se crea una ley de migración que establece un listado de derechos que se deben cumplir para las personas en situación irregular, pero la realidad es otra. La realidad es que hay una política de contención de flujos migratorios, hay una externalización de la frontera, es decir, que la frontera norte de México se está trasladando a la frontera sur y estamos deteniendo los flujos en la frontera sur de México. Y todo esto tiene repercusiones en la vida de las personas. Y además, bueno, México ratifica tratados internacionales, está de acuerdo con que, por ejemplo, el entrar a México sin documentos no es un delito.
es una falta administrativa y en ese sentido la detención debería ser lo último que debería pasar. Y la realidad es que los migrantes en situación irregular son detenidos y alojados en estaciones migratorias donde también se violentan sus derechos. Guillermo, Sí, adelante. Ujú. Sí, y para completar un poco o para precisar algo de lo que ahora nos comentan, nos preguntan, el informe Vidas en Contención utilizó 45 casos individuales, pero en realidad esos casos corresponden nada más a unos meses, a agosto y septiembre. Nosotros hacemos visitas cada semana, una semana a Puebla, una semana a Tlaxcala, a partir de como ya mencionaron mis compañeras, de esta petición, de este oficio, en el que se nos especifica exactamente qué días y en qué horarios, ¿no? Y evidentemente, como también para ampliarlo, participan otras y otros integrantes del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuria. A las estaciones aquí nada más entramos Elena y yo, pero Angélica, Alexa y Abril, como parte de un proyecto más amplio que cuenta con financiamientos tanto de la Ibero Puebla como del Sistema Universitario Público de Texas y de CONACYT, en algo que se llama Context, pues es que podemos también procesar la información. Pero no me dejarán mentir Alexa y Abril, si más o menos el estimado de casos que registramos de agosto a diciembre anda llegando pues a las 80 personas, quizá poco más. Creo que por ahí un dato que teníamos era que la andábamos pegando a 100. Pero el punto es que el informe hizo un corte en el momento en que vimos unos casos que nos preocupaban mucho, como bien decía Elena, y también como decía Angélica, dentro de este contexto político amplio que tiene que ver con militarización en la contención de los flujos migratorios, pues encontramos casos muy preocupantes y cuando le manifestamos eso a los equipos y a las autoridades o áreas de aquí en la universidad, pues dijimos, ok, vamos a salir con estos 45 casos bien documentados, bien registrados, pero en realidad ese trabajo sigue. Incluso este año ya iniciamos otra vez nuestro monitoreo. En realidad todavía llevamos pocos casos, estamos haciendo ajustes a todo el proceso de visitas, pero, pero eso, decir que el informe se centra en 45 casos, 24 en Puebla, 21 en Tlaxcala, principalmente de hombres procedentes de Centroamérica, pero pues hay otras características que quizá Alexa y Abril quieran comentar o compartir. Adelante, Abril, Alexa. Sí, quieren yo Adelante, primero. Alexa. Sí, como mencionaba Guillermo, el total de cuestionarios, pero solo de cuestionarios del año pasado llegan a los 71, pero suele pasar que a veces se hacen entrevistas a grupos de personas o que es tal vez el papá y la mamá y dos hijos o casos así. Entonces, un cuestionario se vuelve en 4 entrevistas o en 5 entrevistas o en 6, pero el número está en 71 del año pasado. Y bueno, nosotras, Abril y yo, estamos a cargo de leer estos cuestionarios, pasarlos a una base de datos con un número de variables que tenemos, que son aproximadamente 170 variables. Y pues ha sido un reto un poco grande porque estas variables no siempre cubren lo que las personas usualmente comparten en las entrevistas. Y justo creo que como la pulpa, como el corazón del informe son los testimonios que narran las violencias que viven ahí adentro, el viaje que hicieron. Y eso no está siempre en las preguntas que se realizan en los cuestionarios. Y aparte no dejan que las personas que entrevistan entren con medios para que puedan grabar esas entrevistas. Entonces todo es a mano y es un poco problemático estar escribiendo todo lo que las personas están diciendo en ese momento, ¿no? Pero creo que ha sido un gran trabajo colectivo y hemos podido tomar las cosas importantes que las personas quieren que sepan de sus casos
y todo eso está plasmado en el informe. Abril, no sé Sí, si... Adelante. pues también quería ahondar en esta parte de que es bastante complicado pues recabar toda esta información ya que no se cuenta con medios electrónicos para las entrevistas. Gracias a esto, en las entrevistas y de hecho en la base de datos y en algunas partes del informe que presentamos, se encuentran muchas partes que dicen no aplica o no sabe o muchas cuestiones. O sea, en el cuestionario las personas no nos han podido responder como tal. También en el contexto en el que se desarrollan las entrevistas no es como el adecuado, ya que no se hace en un espacio privado, se hace en un espacio en el que comparten precisamente entrevista a veces con muchas otras personas, incluso se llegan a hacer casi grupos focales, lo que complica mucho más el recabar la información. Y pues eso, o sea, yo creo también un gran trabajo, complicado, pero lo hemos logrado. Sí, Sí, yo gracias. quisiera preguntarles Miguel. un poco sobre este, quizá para nuestros radioescuchas entiendan también por qué detienen a estas personas y cuánto tiempo los mantienen en las estaciones migratorias. Es decir, bajo qué proceso administrativo o de detención se encuentran, si nos pudieran contar algo de eso. Sí, bueno, la razón por la que están detenidas estas personas es porque entraron a México sin un pasaporte, sin un visado, o sin justificar, de acuerdo a lo que marca la ley, la razón, o sea, por qué están acá. Y sabemos, obviamente, a partir de hacer estas entrevistas, de dialogar con estas personas, que pues su objetivo generalmente es llegar a Estados Unidos. Algunas ya nos empiezan a comentar que quieren quedarse en México. De hecho, quizá ahorita podemos por ahí revisar el dato, pero básicamente lo que la audiencia ahora tiene que saber es que son personas que van huyendo de sus países debido a condiciones insostenibles de violencia política, social, debido a condiciones económicas muy adversas, y entonces están buscando un lugar en donde estar mejor, en donde salvar la vida y eso, o sea, decir que la gran mayoría no tiene como propósito quedarse en México, pero sabemos también por estos cuestionarios que como saben que es difícil en este momento cruzar la frontera con Estados Unidos, pues están pensando como quedarse por acá un tiempo, ¿no? Entonces, acá el tema es que nosotras creemos que la detención en estas condiciones, como está ocurriendo ahora, como lo marca la ley, pero que no se cumple, esta disonancia entre el discurso y la práctica, pues debería ser la excepción y que es una medida desmesurada. Es decir, en el informe, en algunos momentos e incluso en otros diálogos que hemos tenido, lo que queremos manifestar es que, como lo dijo Angélica, si bien no se trata de delincuentes y criminales, sino se trata de una falta administrativa, el no tener la documentación requerida para estar acá, y ante las limitantes que el gobierno mexicano ofrece para que estos casos de alguna manera se canalicen a los que correspondan como solicitantes de refugio ante la COMAR, la Comisión Mexicana de Refugiados, Migración también tiene una responsabilidad de buscar alternativas a esta detención. Una detención que sea menos punitiva, que sea menos cercana a lo que se llama estar en un espacio cercano a entornos torturantes, como le han denominado algunos colectivos, porque eso es lo que en el informe damos cuenta, que estas condiciones son terribles. O sea, es muy importante también lo que hace un momento decíamos de cómo ocurre la entrevista allá adentro, en el sentido en que sabemos que nos están observando en todo momento las autoridades. No podemos entrar con teléfonos celulares, como ya decían mis compañeras, entramos tomando notas y pues a veces a la autoridad no le gusta que hagamos algunas preguntas que les ponen evidencia acerca de el tipo de comida que les han dado, que no hay agua caliente para poderse bañar, que les insultan, que les dicen comentarios racistas o discriminatorios. Entonces es como complejo
el captar la información en estas condiciones tan difíciles. Y como decía Alexa, si bien tenemos información a partir de los cuestionarios tal cuales, también tomamos notas de lo que estamos viendo, lo que está pasando, de si otra persona se acerca, cómo poderla registrar. O sea, tratamos de distinguir entre estos casos individuales a partir del instrumento tal cual, pero también de otras observaciones que estamos teniendo de una familia que está con menores, que sabemos que en teoría no debe haber menores ahí, de mexicanos que están ahí detenidos, que no debería haber mexicanos detenidos en una estación migratoria. Entonces, eso diría, y quizá alguien quiere complementar. Sí, adelante, Elena, te escuchamos. Sí, pues en relación a el periodo que deben de pasar las personas, o sea, la ley de migración establece, ¿no?, un máximo de 15 días hábiles, pero lo que vemos, como pueden ver en el informe, que, por ejemplo, de estos 45 casos, el promedio creo que es de 38 días, ¿verdad?, de las personas que estuvimos entrevistando. Entonces, realmente uno de los grandes problemas que encontramos es que la mayoría de las personas que están ahí no saben cuáles son sus derechos, no saben cuál es el proceso de sus casos. La mayoría de ellos ingresan porque fueron detenidos en autobuses, en estaciones de tren, ¿no? Alrededor a lo mejor de las estaciones de autobuses, pero la angustia que viven la mayoría de ellos es porque desconocen si tienen derechos, cuáles son esos derechos, cómo podrían salir de ahí. Entonces, realmente, digamos que la situación es muy preocupante, además de todas las condiciones tan, digamos, degradantes para la vida humana, ¿no? Por lo que comentaba ahorita Guillermo, pues hacinamiento, malos tratos, mala calidad en los alimentos y también pues que no se respete como procesos tan normales, ¿no?, que todos deberíamos de tener, como que estar comunicados con sus familiares. La mayoría de ellos nos reportan que pues no pueden hacer llamadas a sus familias ni siquiera los 3 minutos diarios. Entonces, realmente parte de lo grave de lo que observamos es esto, ¿no?, que ellos están ahí viviendo mucha angustia. Elena, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos hablando de este informe tan valioso que hicieron ustedes. Vamos a una pausa y regresamos a Libertades. Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido. Comenzamos. Estamos de regreso en Libertades, hablando de este informe migratorio muy relevante, muy interesante, que nos aporta mucho para la reflexión y pues para los retos que tiene el gobierno y la academia para el análisis. También recordarles que nos pueden seguir en diferentes redes sociales en el programa, en Libertades UG en Facebook y @LibertadesUG en Twitter. Retomamos el tema. Miguel, si gustas plantear más sobre lo que aporta este informe. Sí, muchas gracias. Pues estamos hablando sobre este informe de vidas en contención que elaboraron en la Ibero Puebla desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Y la verdad es que es muy interesante pues tener a este equipo integrado por exalumnos y profesores. Está la coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales y el responsable del programa de asuntos migratorios. Yo quería preguntarle sobre los casos en específico que ustedes estuvieron documentando, que como bien nos decía Elena Ayala, pues son como una muestra de lo que puede estar ocurriendo en muchas partes del país. Veo que la mayoría de las personas que eligieron para los casos que eligieron son procedentes de Centroamérica, del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Pero también hay gente de Cuba, personas detenidas de Cuba, hay personas detenidas de Venezuela, hay esta condición de detención
que me gustaría mucho si nos pueden contar algún caso, porque estamos viendo aquí una situación de, pues como lo decía Guillermo, ¿verdad? De tortura. Son espacios de tortura en donde si, lo que tenemos que recordar es que estar en el país, en México, sin documentos, no es un delito, pero se les está tratando como delincuentes. Entonces ahí hay una serie de problemáticas porque en principio me parece que no se está respetando la presunción de inocencia. Entonces, si quieren comentarnos algo de esto, Guillermo, Angélica, Alexa, Abril. Sí, Guillermo. Sí, pues a mí me gustaría comenzar por referirme a un caso clave en la historia de cómo salió este informe. Ya si mis compañeros quieren hablar de otros casos, como bien dices, de personas de Haití, me parece que también tenemos, o al menos tengo fresco el monitoreo, pero en fin, tenemos casos de Ghana, tenemos un caso de Ghana, sabemos de casos de Yemen, de Nepal, de la India en 2020. Pero bueno, muy importante lo que dices, Miguel, en cuanto al lenguaje y la disonancia a la que hace referencia un momento. Para un programa como Libertades, creo que es importante decir que en el informe, el título, además de referirnos a vidas en contención, que es un título basado en trabajos académicos asociados a estatus migratorio, sobre todo en el libro de Roberto González de Lives in Limbo, que se refiere a la juventud indocumentada en Estados Unidos, pues nosotros decidimos alejarnos del eufemismo o de los eufemismos que utiliza la autoridad, porque se hablan de presentaciones, ¿no? Presentaciones de migrantes. Nosotros hablamos pues de privación de la libertad en estos espacios que, como bien dices tú, Miguel, e incluso recientemente la Facultad de Derecho de Oxford también ha hecho una referencia a las estaciones migratorias como entornos torturantes o espacios tortuosos. Pero bueno, un ejemplo, el ejemplo central al que me quiero referir, que es muy importante para que la audiencia tenga ahí en el radar, que a mí me indigna mucho. Yo siempre que voy a la estación migratoria les comento a las personas que ojalá que no sigan ahí mucho tiempo y que como mexicano me duele ver las condiciones en las que están. Una niña de Centroamérica, del norte de Centroamérica, que llevaba 2 meses, 6 días detenida en un estacionamiento de migración en Puebla. Ese caso fue así como la gota que derramó el vaso. Ya sabíamos que las cosas estaban mal por lo que veíamos. Digo, otra vez retomando lo que se comentaba antes, en 2020 vimos las cosas mal, pero en 2021 las vimos peor. Y cuando nos enteramos del caso de esta niña, que no estaba con ningún familiar adulto, ningún familiar de ningún tipo en este estacionamiento, y nos dijo que llevaba 6 días sin bañarse y 2 meses en total, en un espacio en el que no te apagan la luz. O sea, imagínense como un patio pequeño, como un auditorio pequeño de escuela, en el que no te apagan la luz, en el que te dan cobijas sucias, malolientes, que se las van turnando quienes están ahí. Hay colchonetas, pero había un drenaje que incluso en algún momento, pues seguramente nos dijeron que salía agua, pero seguramente olía mal. Pero digamos, el impacto de ver el caso de esta niña fue de tal envergadura que pues Elena y yo lo platicábamos y otros integrantes del equipo de monitoreo y decíamos, pues tenemos que salir con algo, ¿no? Con algo en el que sistematicemos esta información y le pidamos a la autoridad que cumpla la ley. O sea, eso es lo mínimo que estamos pidiendo, ¿no? Que todo este protocolo de cómo debe estar la estación migratoria en pandemia, de cómo funcionan las estaciones, pues que se cumpla. Y es más complejo el caso de la niña, pero quiero decir que cómo es, y lo ponemos en el informe, o sea, ¿qué tiene que pasar para que una institución o una organización como la Ibero Puebla y el Instituto de Derechos Humanos y el Departamento de Sociales tenga que llegar a un momento de encontrar a una niña de menos de 15 años cubriéndose con una cobija sucia en medio de gente desconocida que la cuidaba aleatoriamente y que su padre estaba detenido en otro espacio, pero no había comunicación entre él y ella porque lo acusaban de haber abusado de ella? Pero que ninguna autoridad o ningún
ningún agente migratorio o personal de estos que atienden a la infancia, DIF, o sea, que ninguna autoridad del Estado, del gobierno, intervenga en este caso, fue así como, no lo podemos creer, no es posible. Ujú. Gracias, Guillermo. Elena, adelante, te escuchamos. Sí, pues como menciona Guillermo, yo creo que estos casos que nosotros los llamamos así ya de vulnerabilidad migratoria extrema, que serían quizá estos de menores no acompañados, también algunos casos de mujeres embarazadas, o por ejemplo, uno de los casos que está ahí en el informe, también es el de unos jóvenes hondureños, uno de ellos con su mujer y sus hijos mexicanos, digamos, que califica desde hace muchos años, este joven calificaría para regularizar su situación migratoria en nuestro país y había sido ya deportado. Y cuando nosotros tuvimos oportunidad de entrevistarlo en la estación migratoria en Tlaxcala, él también estaba a punto de ser deportado nuevamente. Y, por ejemplo, el caso de él, al igual que de muchas y muchas otras personas, es que ellos llegan y, por ejemplo, por cuestiones, en este caso, de discriminación racial, fueron bajados de un autobús, ¿no? De una línea comercial. Y cuando llegan, pues se ven forzados a firmar documentos que no conocen su contenido. Por ejemplo, este joven no sabía leer y escribir, no se les lee en ningún momento. Entonces, por ejemplo, este joven iba a ser nuevamente deportado cuando es una persona que podía desde hace años regularizar su situación en el estado de Jalisco, y también por cuestiones igual de vulnerar sus derechos humanos. No le habían permitido casarse por el civil, registrar a sus hijos con su nombre. Entonces, digamos, este podría ser otro caso extremo que encontramos de personas que están ahí, que podrían regularizar su situación, que tienen derecho, que han sido separados de sus familias. Sin duda hay muchos casos en los que las mujeres y los hombres que están en nuestro país, la mayoría de ellos sabemos que vienen huyendo de condiciones de violencia extrema, de extorsiones, que califican para un asilo humanitario, para una visa humanitaria, perdón, o para conseguir refugio. Vemos también como una problemática el tema de que es muy lento el proceso y también la relación ahí con Comar. Sería también una recomendación que hubiera más facilidad de estas personas para regularizar su situación. Algunos de ellos ya tienen documento y permiso de la Comar y sin embargo están detenidos, lo cual tampoco debería suceder, pero muchos de ellos también están preocupados y preocupadas porque ellos ya tienen un permiso para estar aquí y sin embargo fueron detenidos con esto de lo que llama el gobierno como los rescatamos, ¿no? Además les dicen los hemos rescatado y entonces van y los detienen y están ahí días y días sin saber qué sucede, qué sucederá con ellos, temiendo una posible deportación y sin poder comunicar su situación a sus familiares, ¿no? Entonces, bueno, el tema, por ejemplo, esto de menores no acompañados, mujeres embarazadas también, en general, es muy limitado el acceso a un médico. Por las mismas condiciones en las estaciones tienen que solicitar, sobre todo los menores y los niños, como decía Guillermo, esta niña, por ejemplo, que estaba en un estacionamiento, en ese lugar no hay sanitarios. Entonces, ellos tienen que solicitar permiso para ir a un sanitario. Está muy limitado el acceso a los sanitarios. Entonces, niñas, niños, mujeres embarazadas se encontrarían en grupos realmente que, o sea, no tendrían por qué estar ahí y en donde el limitarles el acceso a un sanitario puede ser realmente pues es una falta grave, ¿no? Entonces, bueno, estos serían como algunos de los ejemplos que más nos preocupan y que nos motivaron y forzaron también que hiciéramos ya el reporte y que se solicitara también el apoyo institucional para tener un acompañamiento mejor a estas personas y también para entablar ya un diálogo con las autoridades, ¿no? Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Elena. Escuchamos a Angélica. Perdón, ¿alguien más había levantado la mano?
Alexa. Creo que Angélica levantó primero Angélica la y... mano. Sí, perdón, Angélica Abril, quien guste, adelante. Bueno, a mí solo me gustaría agregar en el caso de niños, niñas y adolescentes que la ley establece que ningún niño puede estar alojado en una estación migratoria o ningún espacio que sea habilitado para eso. Y sabemos que sí pasa. El problema es que como la ley establece que no se puede, entonces no tenemos estadísticas de cuántos niños han sido alojados en estaciones migratorias. Y también todas las personas que tratan con mujeres migrantes deberían estar capacitados en materia de género y sabemos que no es el caso cuando no dejan ir a una mujer embarazada al baño. Solo eso. Muchas gracias. Adelante, Angélica, perdón, Abril, Alexa. Sí, a mí me gustaría dar como un poco más de información de los casos que comentaba Guillermo de Yemen y los dos casos de Ghana. En estos tres casos, perdón, yo creo que lo más preocupante es que no se cuenta con un traductor que pueda estar presente dándoles información. Obviamente no les dan sus derechos en inglés ni nada por el... Y también les quería comentar que en estos casos, los dos casos de Ghana, de hecho, ellos estaban bastante sorprendidos de su que contaban con visas humanitarias vigentes que habían sido obtenidas en Tapachula. Y no sé si, como en estos dos casos, le gustaría a Guillermo como ahondar o dar más información. Sí, Abril, si quieres ahorita después de Alexa. Sí, muy bien. Escuchamos a Alexa, adelante. Sumado a lo que ya mencionaron sobre diferentes casos, creo que también es muy preocupante la existencia de intentos de suicidio en la estación, esto sobre todo en la estación migratoria de Puebla. Hay dos casos que igual los incluimos en el informe. Y bueno, también han organizado huelgas de hambre en esta estación de Puebla. Y hay un caso de un hombre cubano, el cual creo que de todos los casos nos mencionó más datos, como muy alarmantes de lo que ocurre ahí adentro. Él mencionó diferentes cifras de cosas que cobran y que no deberían cobrar, como por ejemplo un jabón pequeño que dicen también que no sirve, se los cobran a 50 pesos. También las llamadas puede variar, pero a él le llegaron a cobrar 100 pesos. También por un kilo de carne, 500 pesos. Y por asesorías que no siempre les ayudan, $1,000 mínimo es lo que les han cobrado. Igualmente quisiera decir unas frases que creo son pues muy horribles, que no solo él, sino otras personas en las estaciones han mencionado. Uno es: ya no aguanto más, me quiero matar, ni en Cuba me hicieron esto, entre mejor te comportes, más te maltratan, ya estoy cansado, me sacan de aquí vivo o muerto, yo estoy secuestrado, nos tratan peor que animales, y otras cuestiones como parecidas a lo que ellos viven cada día ahí en las estaciones. Gracias, Alexa. Adelante, Guillermo. Sí, pues para también no abusar de que hablo demasiado, hice 4 puntos de ahorita lo que, por un lado, hablar de los casos de Ghana, Yemen, pero también de Haití, que hemos detectado que son personas que, digamos, iniciaron un trámite en Tapachula de una visa humanitaria, porque es parte del proceso aparentemente para después tener acceso al refugio. Pero entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con que en algunos casos la resolución sí es favorable y entonces ellos revisan y les dicen que pueden seguir, ¿no? Que pueden seguir y moverse a otro lugar, pero en otros casos aparentemente lo que sucede es que el proceso es abandonado por haber salido de Chiapas, de ese estado. Digamos, es como una forma en que el gobierno trata de que la contención ocurra, y entonces si abandonas tu caso y por eso te detienen en otro lado, es que la autoridad dice que eso es lo que respalda que detengan a estas personas, ¿no? Entonces ahí más bien esto tiene otra vez que ver con la falta de información, de orientación, de certeza jurídica
en cada caso, ¿no? Que no ocurre en la estación migratoria. O sea, presentamos estadísticas que nos quedamos probablemente por abajo, en el sentido en que a la gran mayoría no les informan de sus derechos, no lo saben, no entienden lo que está pasando según sea su caso. Luego, el segundo punto sobre los suicidios, los intentos de suicidio, Alexa hizo referencia a eso, me parece, pues sumamente grave y preocupante, porque también, y algo que decía Angélica, sabemos muy poco, no hay estadísticas o datos claros que podamos obtener sobre esto, y sabemos de otras personas que han hecho intentos a través de solicitudes de información o por los mismos testimonios de otras personas de qué pasa en los casos de suicidio, pero eso digamos que es un área gris de la que nos gustaría poner el dedo, ¿no? O sea, enfatizar de que otras organizaciones, otras instituciones académicas, sociedad civil, tenemos que buscar este acceso a las estaciones migratorias y pedir esta información y escuchar a estas personas, porque los intentos de suicidio me parece que es como una alarma, ¿no? Como una alerta ahí roja de que las personas están en una situación muy, muy preocupante. Y entonces eso, o sea, digamos, a partir de eso, pedir una especie de, hacer más bien una invitación a la audiencia, al público en general, a la Universidad de Guanajuato, a otros espacios académicos y de sociedad civil interesados en las migraciones, a que nos acerquemos a las estaciones migratorias más cercanas que tengamos y veamos qué está pasando ahí, preguntemos qué está pasando ahí en diferentes capacidades y modalidades a partir de lo que nos permita la ley. O sea, uno puede ir a hacer investigación, pero también puedes ir a llevar libros, a llevar víveres, que es tarea del Estado, sí, es tarea del Estado, pero como reportamos en el informe, pues esas tareas están dejando mucho que desear y hay que ver qué es lo que está pasando. Y por último, el tercer punto, ya para no extenderme más, decir que también nos preocupa cómo otras organizaciones están lucrando con esto. Como lo decía Alexa, sabemos de firmas legales, especialmente en el caso de Puebla, que es un poco, no está claro por qué nada más cierta organización legal, también asociada a una sociedad civil, es la única que entra y lleva casos por $500,000. Pero ¿por qué no otros abogados, abogadas? ¿Por qué no otras organizaciones? Y las mismas personas pueden tener acceso a este como catálogo de otras instancias que les pueden orientar con sus casos, ¿no? Eso es como, nos preocupa mucho ver esa parte ahí que no está clara. Y nada más. Creo que Abril quiere agregar. Sí, gracias, Guillermo. Abril, adelante. Sí, muchas gracias. Nada más me gustaría agregar algunas frases para entender cómo es que es el trato hacia las personas migrantes dentro de las estaciones migratorias y durante su detención. Estas frases son atribuidas por personas migrantes en detención a agentes del Instituto Nacional de Migración y a policías federales preventivos en Puebla y Tlaxcala. Y ¿quién les manda estar aquí? Este no es su país. Aquí ustedes no tienen derechos. Y ya, con esto me gustaría cerrar. Muchas gracias, Abril. Escuchamos a Miguel, adelante. Yo realmente estoy pues muy indignado por lo que nos están comentando que ocurre en las estaciones migratorias, pues además en un contexto de pandemia, ¿verdad? Esto es, hay que decirlo, que lo que nos han contado lo tenemos que ver en un momento en donde hay una crisis pues de los sistemas de salud y donde además pues tendría que haber mayor cuidado, mayor protección. ¿Qué nos podrían decir de esto? No sé si este monitoreo ha enfatizado algo de cuál es la condición de la pandemia. ¿Están proveyéndoles de alguna protección? ¿Les están proveyendo de alguna vacuna? Esto también es importante hacerlo notar. Gracias, Miguel. Elena levantó la mano. Adelante, te escuchamos. Bueno, el instrumento que utilizamos originalmente, digamos, revisa cuestiones de salud como más amplias. Ahorita estamos precisamente haciendo el ajuste para incluir como preguntas específicas en torno, digamos, a la pandemia, pero ese es un tema que siempre igual documentamos nosotros porque
algo tan sencillo como que las personas adentro de la estación migratoria utilicen cubrebocas. Eso es poco frecuente. Es muy común que el cubrebocas, o sea, cuando nosotros les comentamos, oiga, tiene un cubrebocas, por ejemplo, un joven nicaragüense que llevaba ahí 26 días, me dijo, él estaba incluso muy apenado de platicar conmigo. Eso le sucede a muchos que hasta dicen, disculpe que no me he bañado, esta ropa que traigo tiene 26 días, el cubrebocas que traigo es con el que ingresé. Nosotros a veces tenemos que solicitar a los guardias que están ahí, a veces es Policía Federal o al Instituto Nacional de Migración, oiga, no les puede dar un cubrebocas, porque ni siquiera tienen esto. Obviamente ya se imaginarán, menos gel y cuestiones así, a veces no hay agua, ni siquiera, o sea, en una ocasión que no está documentado en el informe, nos comentaban ellos que llevaban 24 horas en la estación de Puebla, 24 horas sin agua. Entonces, realmente las cuestiones sanitarias son muy graves. Nosotros vemos un foco de contagio, muchos de ellos tienen tos, nos reportan que desde que ingresaron les han dicho que tienen tos, que si los pueden atender. En ocasiones pues no hay un médico de guardia, generalmente no lo hay. Ahorita vemos que están haciendo algunos cambios, incluso por ejemplo en Tlaxcala, de acondicionar un espacio para un médico. En Tlaxcala sí habíamos visto en agosto y principios de septiembre un médico que estaba en la estación, era atención muy general, y aún así, a pesar de que estaba el médico, sí me tocó, por ejemplo, hablar con personas que no traían cubrebocas, ¿no? Obviamente el hacinamiento, pues a veces tienen que compartir la colchoneta y a veces tienen que compartir las cobijas sucias. O sea, entonces, realmente, pues cualquier protocolo para el COVID no se sigue cuando lo dispone el Instituto Nacional de Migración, tiene sus protocolos para atender ahorita en casos o sea, con la pandemia. Entonces, sí, esto es un tema muy preocupante, o sea, que va más allá de la misma pandemia, pero decirles que es muy poco frecuente ahorita ver cubrebocas y que les hagan examen de COVID, tampoco. Supimos al principio en la estación de Tlaxcala en agosto que tenían a unas personas separadas, ¿no? Por COVID, pero eso es todo lo que, no sé si Guillermo quiera complementar al respecto, pero sí, todo el tema de salud es uno de los focos rojos que vemos, y que ellos mismos y ellas mismas están preocupados por todos los temas que tienen que ver con la salud. Otra cuestión grave también es algunos de ellos que están, por ejemplo, enfermos, que ellos traen en sus mochilas sus medicamentos. En ocasiones se les niega el acceso a sus propios medicamentos, porque también, como les comentaba, ni siquiera se les da acceso a sus mochilas, sobre todo a los que están dentro ya de las celdas. Cuando algunas mujeres, por ejemplo, en Tlaxcala sí tenían acceso limitado, pero sí podían acceder a sus mochilas, pero la mayoría no tienen acceso a sus mochilas, en donde ellos cargan pues cambio de ropa y también a veces medicamento, o bien pues esto que reportan que a veces han tenido que pagar por que se les dé su propio medicamento, ¿no? Por ejemplo, para casos de epilepsia, que ellos traen en su mochila. Entonces, todo el tema de salud es sumamente preocupante. Gracias, Elena. Nos quedan 2 minutos. Guillermo, adelante. Gracias, Jesús y Miguel. Yo creo, voy a partir de las preguntas y como una invitación al auditorio, a todas las personas que nos escuchan, me voy a permitir leer 4 cuestionarios que están en el informe. Uno es de un hombre de Honduras en Tlaxcala. Pregunté por mis derechos. Me dijeron que no, que aquí no hay derechos. Dicen que no apoyan a nadie, que no hay refugio aquí. Luego también tenemos otro de una persona de Honduras, también, que viajaba con su primo, y nos dice, nos bajaron porque éramos los únicos negritos en el autobús. Y finalmente, otro de una mujer, bueno, hay 2 de mujeres importantes, uno de una mujer de Guatemala, que dice, no sé en qué momento pasé de ser víctima a delincuente, no sé nada de qué está pasando con mi caso. Y el último, que es el llamado, también retomando mi participación anterior, es de una mujer de Nicaragua que dice,
queremos que nos saquen de aquí, que usted venga acá. Yo les hablo a la cara y les digo que tenemos derechos, refiriéndose a los agentes migratorios. Nadie quiere estar aquí, que nos dejen ir o que nos dejen en la calle. En nuestro país estamos mal, pero aquí estamos peor. No tenemos derecho a nada. Prácticamente estamos presas. Muchas gracias, Guillermo. El tiempo se nos ha ido. Yo aprecio, valoro y les felicito por el gran esfuerzo que han estado haciendo de concientizar al público y ese es el objetivo de este programa, de que más gente se entere, sea consciente de este grave problema. El informe se puede consultar en internet, entonces igual nosotros lo compartimos en nuestras redes sociales, pero si alguien lo quiere buscar ahora, ¿en dónde lo puede encontrar? Lo pueden encontrar en la página del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, en la parte de, me parece que es difusión o publicaciones, pero con mucho gusto facilitamos el enlace directo. Muchas gracias. Miguel, por favor, cierra el programa. Agradecer, nos quedaron muchas preguntas, igual luego hacemos otro informe porque también sé que pues esto debe interpelar a las autoridades migratorias del país. La Secretaría de Gobernación, que es la encargada o la responsable última del tema migratorio, tendría mucho que pues hacer con este informe que ustedes hacen. Agradecerles a Guillermo Irizar y a Elena Ayala y a Abril Macías, Alexa Rodríguez y Angélica Villagrana su disposición a compartirnos estos hallazgos y que va a continuar el monitoreo. Perfecto. Y bueno, aquí en Libertades pues están los micrófonos abiertos para seguirlos escuchando y esperamos volverlos a tener para seguir hablando de este tema tan preocupante. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todos ustedes. Nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.